Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 3, versículo 20. Estamos poco a poco ya ñañamindu, ya hoy ñajendu, peñande yara y cual sea ñande. Son las actitudes, ni que ñande de sarayu peau y yo que fuera. Actitudes, mirar y escuchar y saber, ¿verdad? Lo que Dios nos pide, porque ahí está nuestro camino de salvación. Porque estas narraciones que encontramos aquí, no se olviden que son narraciones teológicas, es decir, son narraciones hechas por el autor sagrado, después de haber estudiado las actitudes de cada uno de los personajes. Con aquella andejina que en la actitud de David y en la actitud de Abner se llama, porque estamos en estos versículos del capítulo 3. Abner se alía a David, o sea que Abellahuerecó, dos grandes personajes. Dentro de eso vamos a ir encontrando, ciertamente que otros personajes también, ¿verdad? Isboset, que es el rey títere, el rey puesto ahí. Este es el poder que está aquí, pero detrás de este poder hay otros poderes que le manejan, titiritero, que le manejan. Isboset aparece entonces simplemente, oye, pucapandere, lleva de ella, pues la llama como presidente de la república, es decir, de nada, él la rey en el fondo. No sos el rey de Israel, sino que sos manejado, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo aquí, en este momento, el autor sagrado. Y va a demostrar, después ya viene la pelea entre ellos, ¿verdad? Abner se indignó con lo que Isboset le había dicho. Y yo, vos te estás acostando con las concubinas de mi padre. Y eso significaba que Abner era el verdadero rey. O sea, Abner era el que tenía el poder entonces, ¿entiendes? Porque maneja y hace lo que quiere. Bueno, todo eso ya hemos reflexionado y que tu Pepe mañana llega en nuestros cursos bíblicos encontramos justamente en este capítulo 3, versículo 6 en adelante, que Abner quiere el poder de Israel y le pone simplemente a Isboset, hijo de Saúl, como rey. Bueno, pero cuando ellos se pelean, aquí es como Dios también maneja la historia. Estamos con los libros históricos. Y una de las características esenciales, no tenemos que olvidarnos, queridos amigos, es que en los libros históricos se le presenta siempre a Dios, el que dirige la historia. Dios es el que dirige la historia del hombre, nuestra historia. Nuestra historia de salvación es dirigida por Dios. Y entonces, tanto los factores positivos, lindos, aquí está Dios el que dirige. Factores negativos, Ibaía, que esto, que aquello, ñona y no, yeyuca, etcétera, etcétera. Dios dirige la historia. Dios dirige este entramado de nuestra vida. Como decimos nosotros, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Ñande Yara, oye, cáñate, o a través del bien o a través del mal. Y cuando nosotros decimos a través del bien y del mal,
son nuestras actitudes. Entonces aquí, cuando hay ya una pelea entre Isboshet y Abner, Dios escribe derecho, porque Abner ahí recuerda y dice, bueno, que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David. Que le daría qué cosa, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá. Entonces, no entendéis, no entendéis, porque este se está adueñando del poder, el otro le echa en cara y le dice entonces, fuera de aquí. Porque, dice lo Isboshet, no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía, o que Yeshua, se hago pantalla, títere tengo. El poder verdaderamente estaba en otro lugar, ¿verdad? Son otros los que manejan las circunstancias y las situaciones que se vive dentro del pueblo. Queridos amigos, estas historias se repiten, ¿verdad?, a lo largo de la humanidad. Entonces quiere decir que nosotros no tenemos que ser viroshuca, hay otros poderes detrás de eso que te ponen o que te quitan de acuerdo a vos respondas a los intereses. Aquí, por ejemplo, Isboshet ya no está respondiendo al poder de Abner. Y entonces le quitan allá. Le hacen una revolución, una pelea. Ya tengo detalles, claro, entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nos está molestando ya Isboshet. Dice luego, Abner se indignó con lo que le dijo Isboshet. Se indignó. Porque es no monte que ve, imagina, cuando ya puede imaginar esa botada. ¿Cómo es la historia, queridos hermanos? ¿Cómo es la historia de la humanidad, verdad? Y entonces por eso, aquí a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Estos son relatos teológicos, pero maravillosos, inspirados por Dios, que va escribiendo el autor sagrado. Pero en realidad, estas actitudes son actitudes nuestras, de hoy, de nuestro tiempo, ahora, de nuestras situaciones, ¿verdad?, que estamos viviendo nosotros en el día a día. Después de tantos años, la Biblia sigue siendo tan actual. ¿Por qué? Y porque se ubica en nuestra situación actual. Y lo que sucede aquí es lo que sucede también con nosotros en el día a día. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré
proclamaré tu victoria sobre mí, me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñandeyarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos fortalece. Y sobre todo, queridos amigos, al escuchar hoy el libro del Génesis, estamos en el capítulo 2, versículo 4b, hasta los versículos 15, 17. El día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo y así insufló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Luego el Señor Dios plantó el jardín en Edén hacia el oriente y colocó allí al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, el árbol del conocimiento y del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios le dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Queridos amigos, una síntesis fenomenal de la responsabilidad que Dios le da al hombre. Primero, queridos amigos, el hecho de modelar al hombre. Capítulo 2, versículo 7 del Génesis, del barro, el Adamá. Eso quiere decir nuestra limitación. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Somos tierra. Tenemos los días contados. Así los más ancianos podemos llegar hasta 32.000 días, 33.000 días sobre este mundo. Más que eso no, normalmente. Lleva bella, hoy coman de ahí. Y entonces por eso nos hace entender, eres Adamá, recuérdate que eres Adán, tierra, polvo. Pero después nos hace acordar de que también tienes una dignidad tan grande para realizar. Dios insufló, sopló en su nariz, su pedazo peñan de yara, pues tú marangatú, que nos da nuestra dignidad. Quiere decir que somos hijos de Dios, somos imagen de Dios, queridos hermanos. Pero al mismo tiempo nos da una responsabilidad y nos dice, le doy todo, pueden comer de todo. ¿Cuánto mía guave? Pero ni que me bocoye ese árbol, el fruto que está en el medio del jardín. Ese árbol, queridos hermanos, significa Dios, la presencia de Dios, porque tú no eres Dios. Así es que la andé rey conseno peñan de yaraisa, querés sustituir a Dios. Acordate bien que cuando comas o procures comer de ese fruto, sin remedio tendrás que morir, porque no aceptaste tu condición humana y te quisiste hacer pasar como Dios. Te morís vos y le matás a toda tu sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 3, versículo 20, que nos dice, cuando Abner, con 20 hombres, llegó a Hebrón, David le ofreció un banquete. Ahí está, reconciliación. No nos olvidemos, la cuestión del banquete siempre significa esa reconciliación. En el versículo anterior, que Abner habla con las tribus del norte, él quiere cumplir y poner en manos de David esta reconciliación, porque Yahvé había dicho eso, que pondría en manos de David las tribus de Israel y las tribus de Judá, que le quitaría de las manos el reinado a Saúl y toda su dinastía. Ah, interesante. Dios escribe derecho en renglones torcidos, a través de alguien que estaba totalmente contra David, con todo su ejército. De verdad, situaciones entre Abner y David. A David sí siempre se le presenta como una persona que está ahí al frente, pero que nunca se opone contra el ungido del Señor, ni contra la voluntad de Dios. Esta también es una presentación teológica maravillosa que nos hace el autor sagrado, que no es la violencia o no es la matanza lo que va a hacer que se levante Israel de acuerdo al camino de justicia, sino que nos hace pensar y nos hace ver la actitud de David,
que es un tipo bastante equilibrado, un tipo bastante cuerdo, ya, ¿no? Va peñan de Yarbe acá. Aporando mita yan de Yarbe. ¿Será que puedo ir entonces yo, Señor, a Israel de nuevo allí? Sí, tienes que ir. Amoñan de Yara Shehadare, Ota, entonces Hebrón, el archivo de Judá, pesado. O sea, te va demostrando teológicamente que porque yo quiero, que yo soy egoísta, si las atapepe, hacia ñimoita como rey. A ver, de cada uno, entonces, ni era ni opala, ni gobiernos allá, y por tal que reelección, que pega, ni era ni ya, pola, ya, anda ya, pollo, y allá y por tal ya continuarse, continuismo. No sé qué es lo que se nos mete todo aquí, ahora en la cabeza. Como si fuésemos nosotros lo único que podemos hacer y podemos hacer bien las cosas. Ani peteño, o sea, llevando ya pollo y ahí la olla poana lleva. Ya hipota lleva, ya continúa, ñandema, gato, ñandere, coajo a pata hoy. Ñandela ya y te página al final, ñandela ya y te página. Nunca dañamos a poner las cosas. Entonces, estas actitudes son las que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender, queridos amigos. Entonces aquí se relata este encuentro que es muy importante entre David y Abner en este versículo 20. Es el relato del encuentro. Le llega, se va, le visita en Hebrón con un grupo, dice, de 20 hombres. Cuando Abner con 20 hombres, esto es importante, llegó hasta Hebrón. David le ofreció un banquete. Esta presentación. Y bueno, por una parte, aquí también nosotros vemos que se subraya otro elemento que es importante, porque ellos están en guerra, cuando no entendéis, ¿no? Pero sin embargo ahora viene como buscando la paz, la reconciliación ya de Curiñante desde el versículo 19. Entonces, ñañimonguetamina David, no podemos seguir en esta misma lucha. Entonces Abner gritó a Joab, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, versículo 26, ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Esas fueron tres preguntas retóricas interesantes que había hecho ya Abner a Joab, al sobrino de David, que está al frente del ejército de David. Y entonces, ahora David muestra hospitalidad. Esta es otra de las características esenciales. Miren que David también estuvo perseguido por Saúl. Él se va nada más y nada menos que con su requete enemigo que eran los filisteos. Él se va y se presenta. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Hospitalidad. Fíjense, queridos hermanos, aquí lo que se nos está mostrando es también el elemento de la hospitalidad, ¿verdad? Pero David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel a fin de librarme de él. Pero la situación. Entonces David partió. Entonces con sus 600 hombres se pasó a Aquís. Y ahí se presentó, ¿verdad? Entonces fueron junto a Aquís, a Gat. Llegó allí con sus 2 esposas. Cuando le avisaron a Saúl que David había huido, a Gat dejó de perseguirlo. Pero aquí después viene la hospitalidad. Y el rey filisteo, que es su enemigo, pero en ese momento no hay todavía nada entre ellos. Quiere pasar a nuestro lado. Incluso le ofrece para quedarse en su misma ciudad, ¿verdad? Donde estaba allí en Gat. Sin embargo, David ahí 2 gallos en un gallinero y peligroso lento. Entonces, Gat, no puede ser el lugar donde estén ustedes y estemos nosotros. Imagínense la población que él está llevando, 600 hombres, más sus mujeres, más sus hijos. Pero tenía que multiplicar 600 por 4, 6 por 4, 24, 2.400 hombres que vayan y todo, dentro de una ciudad de repente, una ciudad. Y digo, me hago champín, pueblito, y en aquel tiempo, ¿verdad? De repente te entran en Gad, en una ciudad, con todo lo que ya están ahí. Entonces, David, para evitar problemas, y por antes hoy a Aquís, en ese otro lugar, y ahí entonces se le dio, ¿verdad? Otro lugar, donde él iba a formar su pequeño pueblito, ¿verdad? Siquelac.
Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura. Todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo 15.000 personas viven en Lourdes, pero cada año llegan a este santuario francés entre 5 y 6 millones de peregrinos, un lugar que ha sido escenario de numerosas curaciones milagrosas. De hecho, en diciembre se reconoció el milagro número 71. Le sucedió en 1923 a un veterano británico de la Primera Guerra Mundial, que se curó sin explicación de paraplegia y otras heridas de guerra. La primera aparición de la Virgen en Lourdes fue el 11 de febrero de 1858 a una niña llamada Bernadette. El santuario se convirtió en un lugar de peregrinación al que acuden muchos enfermos. Es muy significativo, además, que fuese el último viaje de Juan Pablo II en 2004, cuando ya estaba muy enfermo. El Papa Francisco ha rezado por los enfermos a la Virgen de Lourdes, que se encuentra en el Vaticano. Es una réplica de la gruta original de Francia. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces y ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Fasicudas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Hola!
Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. 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 Gracias, España, que Dios lo bendiga. Un honor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe reflexionaje sobre este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Decíamos que aquí, principalmente, a pesar de la guerra, de las discordias, de las diferencias que hay entre nosotros, esta cuestión de la hospitalidad. Hospitalidad. Este es elemento esencial, ¿verdad? Ya estudiaron ahí un día exclusivamente sobre este tema, la hospitalidad. Se nos muestra que cuando Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David le ofreció un banquete. Esto significa hospitalidad, queridos amigos. Sin embargo, el otro va, le visita, ya es con su guardaespaldas, ya es amante, ya 20 hombres que le acompañan a Abner. Por lo menos vamos a ver, pero siempre es así, ¿verdad? Vamos a hacer una tregua, vamos a hablar un poco. Se dan cuenta que esto es esencial y fundamental, y eso lo encontramos como una actitud aquí en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, con respecto a la hospitalidad, es una de las cosas sagradas. Hasta el enemigo, ¿verdad?, se le da hospitalidad, sobre todo cuando va a haber un diálogo y cuando va a haber una propuesta. Decíamos en el versículo anterior, en el 19, que el tema principal era sobre esta posibilidad de reconciliación, esta posibilidad de diálogo, porque nosotros que somos comunidad, tenemos que pensar como comunidad, pero eso nos lleva a una verdadera conversión. Ñañe convertía, porque ñañe convertido, no sé yo qué fuera aceptado. ¿Y cómo va a vamos a estar siempre al pie de guerra? Ya yo su meta llevan diga tumo ahí ya me. Ustedes tienen que saber que la hospitalidad es un tema muy recurrente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Incluso Abraham, que recibe a 3 hombres en su carpa, los alimenta, cuidó de ellos. Génesis capítulo 18 del 1 al 8. Ya veme como tarea de mañana. Génesis capítulo 18 del 1 al 8. También en el Nuevo Testamento, Jesús mismo habla muchísimo sobre la importancia de recibir a los huéspedes y darles de comer y beber. Darles de comer y beber. Y bueno, esto es lo mismo que hacerlo con él mismo, decía Jesús. El que le recibe a uno de estos me está recibiendo a mí. Atención que esto hoy en día nos cuesta mucho, la cuestión de la hospitalidad. Ahora, en este versículo que nosotros vemos, en que dice que Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David le ofreció, ¿qué es lo que le ofrece? Un banquete. La hospitalidad que se practica en la época de David. Siempre se le presenta ya a un David casi sin defecto. A David, casi sin defecto. David llamando y por otro se acuerda incluso cuando está con Aquís, que es el rey de Filisteo. Él no va contra su palabra, a pesar de que Aquís era filisteo y vive en el país filisteo, y nunca le va
y le hace algún daño, ¿entiendes? Incluso los generales, después cuando David es invitado por Aquís para que sea nada más y nada menos que su guardaespaldas, imagínate, ¿no? Son los generales que después le dicen, no, anier, uñas, deco, hebreo, cuero, el mundo pante, la joga, cuero, y así sucesivamente. Es un David casi 100%, ¿entiendes? Así como se presenta. Y aquí se nos habla también de la hospitalidad. A pesar de que Abner y David eran enemigos, subrayen eso, queridos amigos. Cuando yo entiendo, son enemigos de guerra. Sin embargo, David le recibe en su casa, le ofrece un banquete. Es una actitud que nosotros vemos aquí, una actitud generosa, es una actitud acogedora, una muestra siempre de amistad y de apertura. Queridos amigos, si nosotros no damos estos pasos, siempre serán muy difíciles también para nosotros una relación. Y entonces vemos una muestra de hospitalidad que se practicaba, ¿verdad? A pesar de que ellos eran enemigos. Ahora, la hospitalidad no solo es un acto de generosidad, sino que también es un acto de amor hacia los demás. ¿Por qué? Y porque, recordemos, uno tiene que estar en este lugar. Llego 10 años y cago bebé, Israel. 10 años y cago bebé. Entonces, cuando voy a entrar en el desierto, realmente cuando comenzás a caminar en el desierto, necesitas sí o sí que te acojan. De botellita de hoy en día ya podemos hacer todo en coche, etcétera, pero pensá y ubicate en aquel tiempo. De ti, mula, ari, burro, ari, camello, lo que fuere, o ari, sabe desierto, jalan de lo que sea, pero humiado pedir y cuando llegas ahí, como un oasis es para vos, cuando de repente te encontrás con un grupo de gente que está ahí en el desierto y te recibe con generosidad. Upealaña de ella es una que había hecho nada más y nada menos que Abraham, que le recibe a estos 3 desconocidos, los da, los alimenta, los acoge. Y después había sido, eso en la interpretación, ¿verdad?, que se nos da de la palabra de Dios, era Dios mismo el que estaba visitando. 3 personas. Interesante, ¿verdad? Una teología maravillosa. El acoger había sido a Dios. Cuando vos le acogés a tus hermanos, había sido, le estás acogiendo a Dios. Esos 3 que llegan hasta la casa de Abraham, capítulo 18, del 1 al 8, había sido estos 3 forasteros que venían por el desierto, era nada más y nada menos que Dios que le visitaba a Abraham. Hospitalidad, es importante. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando regresó a su morada luego de una extenuante cacería, Julián encontró en su cama una pareja. Asumió entonces que su mujer tenía un amante y en medio de la oscuridad, lleno de ira, los mató a ambos. Al darse cuenta de que eran sus padres recién llegados a los que su esposa había acomodado para congraciarse con ellos en su lecho matrimonial, renunció a todo. Para expiar ese horrible pecado, ese parricidio, se dedicó a orar y convirtió su castillo en un hospicio en el que atendía a los enfermos, daba cobijo a los desamparados y servía a todos en silencio y con humildad. Lavaba los pies de los peregrinos y curaba a los leprosos. Y entonces construyó junto al río que pasaba cerca del castillo una ramada en la que él dormía para dejarle espacio en su casa a los que le pedían posada. Reparó una barca abandonada y con ella y en ella transportaba a los viajeros de una orilla a otra sin pedir nada a cambio.
Una noche en la que oraba en medio de una tempestad, sintió una voz desgarradora que lo llamaba de la otra orilla, y sin meditarlo, tomó la barca y pasó al otro lado, en el que encontró a un anciano leproso y aterido, al que trajo de regreso a su barraca, lo acostó en su jergón y, recostado junto a él, lo revivió con el calor de su cuerpo. De pronto el viejo comenzó a cambiar de aspecto y se transformó en un ser luminoso que se le identificó como nuestro Señor Jesucristo. Al otro día, 12 de febrero, su esposa fue a llevarle algo de comer y lo encontró en un éxtasis, del que salió por unos instantes, lo suficientes para narrarle su encuentro con Jesús, y luego expiró con una amplia sonrisa. Desde mediados del siglo VII, la Iglesia celebra su festividad en esta fecha, y por lo tanto, hoy es el día propicio para pedirle al Señor que, por intercesión de San Julián, el Hospitalario, es el patrono de los posaderos, viajeros y peregrinos, abra nuestros corazones de par en par para ser hospitalarios y recibir y ayudar a todos los que necesitan protección y cobijo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicar. I'm safe in your heart.
así, no puedo explicarlo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, versículo 20. Cuando Abner, con 20 hombres, llegó a Hebrón, David les ofreció un banquete. Punto. Versículo 20, subrayado, estamos ya de hospitalidad. Capacidad de apertura al otro. A pesar de que nosotros decíamos que Abner y David son requete enemigos aquí. Hay una guerra fratricida. En cuanto que David le envía a Joab, jefe de su ejército. Y por otra parte, Abner, él mismo es el jefe del ejército. Isboset, a pesar de que Isboset no aparece en ningún momento. Solo hay una parte, ¿verdad?, en que es nombrado, expuesto ahí al frente, títere, pantalla. Y luego después que Isboset también se da cuenta. Oye, ¿se acuerdan, güey? Oye, esa pedaza, güey, que había sido, él era un títere nomás ahí en manos de Abner. Y entonces, él enseguida, ¿por qué te has acostado?, le dice Isboset a Abner, con la concubina de mi padre. Va a Etiopía. Pero yo ya he puesto Abner. Ya he pasado, te jonte seco ahí, te jonte seco ahí. De ahí pasé de imba. Así ya poniendo, hasta de contra ese. Hasta David, dame, hasta entregarse. ¿Viste la fuerza? El que tenía la fuerza, en realidad era Abner, no era Isboset. Incluso dice que Isboset quedó callado. No pudo replicar a Abner ni una sola palabra, porque le temía. O sea, no tenía el hilo de la nación. Era un títere, ¿verdad? Se pasaba viajando en todo caso, ¿verdad? De aquí para allá. Entonces, el poder detrás del poder, ¿verdad? Y entonces aquí Abner al final decide y dice, no, vamos a hacer bien las cosas. Vamos, ya que el Señor dijo eso, Él se da cuenta cuál es el camino. Por eso decíamos que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque pero Dios le inspira aquí a Abner y dice, bueno, y posiblemente con Isboset, ahora él dice, no. La pesante llegó a Abner había hablado con los ancianos de Israel hace bastante tiempo que ya ustedes quieren tener como rey a David. Bueno, él quiere ahí y da y presenta guerra, y es una guerra fratricida. Él quería conquistar de cierta manera y decir, bueno, tanto pesa, pero tampoco David se queda detrás de eso, porque él le consulta al Señor. Una teología maravillosa, ¿verdad? Siempre. Ayupida venían de ya de gana ayupimo, allá poder ver ahí con allá como ahí, ¿verdad? David consultó a Yahvé, he de subir a alguna de las ciudades de Judá. Por tanto venían de ya. Y Yahvé le respondió, es decir, que Dios le habla y le dice a David, sube. David entonces preguntó, ¿a dónde subiré? Yahvé le dijo, a Hebrón. Y entonces David subió allí con sus dos mujeres, etcétera, con toda la tropa, con todo su ejército. Siempre un David que pregunta, que hace la voluntad de Dios. Y ahora por eso también otra de las características que el autor sagrado nos quiere demostrar es que ante las dificultades y los problemas que tenemos en nuestra vida, en nuestras relaciones, de la comunidad, porque algunas veces pues nos confrontamos demasiado.
nosotros hoy en día diríamos las confrontaciones entre los partidos políticos, las confrontaciones hasta ahora, más que partidos políticos, los que mandan son grupos económicos, por ejemplo, en las confrontaciones. Entonces cada uno es más angurriento, cada uno quiere más poder, cada uno quiere más plata, cada uno quiere agarrar más. No le interesa el cómo. Incluso nosotros decimos que nos enduyete y veo ñande yañe ñande yo que fuera. Con ojo más bien hindú agente maquiavélica. Vea la Maquiavelo. Maquiavelo tiene hermosas reflexiones, ¿verdad? Pero en una liberalidad total. Liberalidad total. Si al final de cuentas, todo, sí, ¿verdad? Una diplomacia entre nosotros, amigo mío, pero de ella pongan la sella, pues, vea la amnergina, vea la puro Maquiavelo, yo tengo que llegar a mi objetivo. La sea hipotalla, andenderemos y siempre. O sea, hablar de Maquiavelo, queridos amigos, podemos presentar cosas lindas, no hay ningún problema, ¿verdad? Por lo menos en la capacidad de reflexión y de diálogo. Maquiavelo tuvo participación diplomática muy interesante como un filósofo, ¿verdad? Pero después, en un momento, como todos nosotros también, tenemos nuestros pensamientos alguna vez un poco de cizaña, ¿verdad? Un librito así chiquitito, a pelea, me dice, pero ninte que na pella vea porque pea y jodido ñanema. Porque a mí no me interesa nada, yo le puedo pisar la cabeza a cualquiera para llegar a mi objetivo, a mi fin. Eso es lo que está mal. Otra cosa está maravillosa, ¿verdad? Como cualquier pensador y filósofo que puede haber en esta historia. Todos siempre tenemos cosas maravillosas. Pero ñandé justamente ñañe prendepe y bahíare. Yo le puedo mandar asesinar a alguien porque me molesta y porque me estorba. Yo tengo que llegar a mi objetivo. Yo, si le tengo que comprar a toda la gente para que yo llegue a ser presidente, allá puedo andar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una reflexión posterior de un Maquiavelo. Y así nomás el chiquitito del libro, Pelemina, el príncipe era. El príncipe de Maquiavelo. Bueno, queridos amigos, estamos mirando aquí, estamos viendo desde un aspecto positivo, ¿verdad? Desde la hospitalidad. Es la capacidad de diálogo y de reflexión, pero para buscar, no eliminar al otro. No es que yo me acerco contigo como a ver hoy no. Yo te recibo a ti porque estoy abierto a un diálogo y a una posibilidad de caminar juntos, como comunidad. Queridos amigos, y gusto tacoes. Vamos a continuar próximamente. Por hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.